Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La tesis de este libro puede resumirse en forma sucinta. El capitalismo no regulado es malo para las mujeres. Y si adoptamos algunas ideas del socialismo, la vida de éstas mejorará. Cuando se lleva a cabo de forma adecuada, el socialismo fomenta la independencia económica y mejora las condiciones laborales, la conciliación laboral y familiar, y sí, incluso las relaciones sexuales. La búsqueda de un futuro más brillante exige aprender de los errores del pasado sin olvidar una evaluación ponderada de la historia del socialismo de Estado del siglo XX en Europa del Este. Es sencillo. Si estos frutos del socialismo son de su agrado, acompáñeme y exploremos una posible forma de cambiar las cosas. Si no acaba de entender por qué el sistema económico capitalista resulta especialmente negativo para las mujeres y tiene dudas de que el socialismo se pueda derivar en algo bueno, este breve tratado le resultará esclarecedor. Si las vidas de las mujeres le importan un pepino porque es un troll de internet y un misógino de derechas, ahorres el dinero y vuelve enseguida al sótano de sus padres porque este libro no es para usted. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. El día de hoy hemos decidido abordar un libro nuevo, una publicación bastante reciente de la escritora, la profesora en estudios de Rusia y Europa del Este, Kristen Ghodsee. Es una norteamericana nacida en 1970 que escribe este libro que se titula ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo? Y otros argumentos a favor de la independencia económica. Y creo que es importante retomar ese texto, además de que es muy ameno y es sumamente explicativo, nos da un contexto muy detallado y muy balanceado de la situación de las mujeres durante la existencia del llamado bloque comunista en Europa del Este, que es esta época tan controvertida en donde se dio el enfrentamiento entre dos visiones del mundo completamente opuestas. En una se asumió que se trataba del bloque comunista o socialista, cuando ya análisis de la época y posteriores han demostrado que no necesariamente se trataba de países que estaban gobernados bajo un régimen completamente socialista, sino que había un control estatal absoluto que no modificaba en mucho la existencia de quienes habitaban en esos países. En algunos países fue más exitoso el modelo, el caso de Yugoslavia, por ejemplo. En otros, sabemos que hubo serias complicaciones, en el caso de Hungría, en el caso de la misma Unión Soviética, la Alemania democrática, que era como se denominaba entonces. Hubo infinidad de contradicciones que no pudieron superarse. Sin embargo, frente al dominio que se quiere absoluto del modo de producción capitalista y del régimen capitalista de gobierno, las contradicciones se hacen más fuertes todavía. Y lógicamente hay quienes en esos países que les tocó vivir la parte del bloque socialista, se sienten nostálgicos por esa época, ya que el capitalismo y particularmente su tendencia neoliberal desde la década de los 80s, ha sido más dura y más difícil de sobrellevar para estas personas que vivieron la otra manera en que se gobernaba en sus países. Pero en lo particular se refiere este libro a la cuestión de la mujer. Y en estos días creo que es de singular importancia centrar la discusión en ese aspecto, ya que hemos tenido en unos cuantos meses varias movilizaciones de las mujeres, de grupos feministas, del famoso bloque negro, de mujeres sindicalistas como nuestras compañeras de la Nueva Central y del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, en la reivindicación de sus derechos. Y estas movilizaciones han sido brutalmente censuradas, menospreciadas, han sido señaladas como una cuestión innecesaria
claro, siempre desde la óptica machista, patriarcal, falocentrista, que no le da gran importancia a las necesidades y derechos de la mujer. Entonces, lo que nos plantea aquí la autora, Kristen Ghodsee, es justamente el por qué en el bloque socialista las mujeres vivían mejor de lo que pueden vivir ahora en el capitalismo. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Por supuesto, se puede argumentar que el capitalismo desregulado es un asco para casi todo el mundo. Pero mi intención es centrarme en explicar que el daño que inflige a las mujeres es desproporcionado. Los competitivos mercados laborales discriminan a quienes la biología reproductiva hace principales responsables de la procreación. En la actualidad, esto afecta a los seres humanos a los que, al nacer, en el hospital, les ponen gorritos rosas y la letra F en la pulserita identificativa, como si ya hubieran fracasado por no haber nacido niños. Los competitivos mercados laborales también devalúan a las personas de quienes se espera una mayor dedicación a los cuidados infantiles. Aunque en esta materia las actitudes de la sociedad han evolucionado, es creencia generalizada, a causa de nuestra idealización de la maternidad, que los bebés necesitan a sus madres mucho más que a sus padres, al menos hasta que alcanzan la edad de practicar algún deporte. Y esto pues es una idea generalizada incluso en sociedades como la nuestra, muy enraizada en este papel de la madre que es insustituible, que se considera que el padre no puede tener las mismas obligaciones o las mismas actividades que la madre al cuidado de los hijos. Y se da a entender pues que el papel de cuidar a los hijos, a los adultos mayores, a los enfermos, recae fundamentalmente en la mujer por una supuesta definición de su carácter que es más cuidadosa, que es más intuitiva en cuanto a la cuestión de enfermedades, etcétera, ¿no? Pero esos son roles totalmente generados en una sociedad para cubrir ciertas actividades con ciertas características que le convienen a el propio desarrollo de estas comunidades o de estas sociedades. Sin embargo, no existe absolutamente ningún fundamento natural para pensar que esas actividades no las podamos desarrollar los hombres. Hay quien alega que el capitalismo desregulado no es malo para todas las mujeres. Es cierto. Para las que tienen la suerte de estar en la cúspide de la distribución de la renta, el sistema funciona bastante bien. Aunque las mujeres que ocupan cargos ejecutivos también padecen la brecha salarial de género y, si consideramos la situación en su conjunto, siguen subrepresentadas en los puestos directivos. En cualquier caso, el acoso sexual continúa retrasando el ascenso incluso de las que están en la cima. Y aún son demasiadas las mujeres que creen que si pretendes jugar en primera te toca apretar los dientes y pasar por alto los manoseos y las insinuaciones no deseadas. La raza también desempeña un papel importante. En conjunto, a las mujeres blancas les va mucho mejor que a las de color. Pero cuando analizamos la sociedad como un todo, vemos que las mujeres tienen más dificultades en los países cuyos mercados están menos coartados por la regulación, la carga fiscal y las empresas públicas que en aquellos en los que el Estado reinvierte sus ingresos en el incremento de la redistribución de la riqueza y de las redes de protección social. Aquí lo que vamos a ver conforme vayamos avanzando en el texto de la autora es justamente el que la mujer en el mercado laboral tiene dos funciones diferentes en los modos de producción opuestos. Es decir, en el capitalismo, la mujer asume un papel en el mercado laboral como mano de obra exclusivamente, como fuerza de trabajo. Es decir, al modelo capitalista no le interesa si son hombres o si son mujeres a quienes explota. Mientras que en el modelo socialista lo que se buscó era privilegiar el trabajo de la mujer para su desarrollo personal, para su autosuficiencia económica y para su educación y su crecimiento profesional y laboral. Entonces son dos extremos que van a estar en confrontación constante y que al final de la Guerra Fría lo que queda pues es el modelo capitalista que lo que busca es la explotación. Y esto pues tiene un antecedente histórico
histórico bien interesante. Cuando la Segunda Guerra Mundial particularmente, pues toda la movilización de tropas por el lado occidental, es decir, Estados Unidos y sus aliados, lo que se vio es que el trabajo industrial pues se venía a la baja. Y lo que hicieron fue fomentar la entrada de la mujer al mercado del trabajo, no para hacerla más libre, no para hacerla empoderada, sino simple y sencillamente porque no había mano de obra, fuerza de trabajo suficiente para continuar con las actividades industriales, sobre todo en una economía de guerra. Da igual la fuente de datos que se elija, la historia siempre es la misma. El desempleo y la pobreza se ceban en las madres. Al mismo tiempo, los empleadores discriminan a las mujeres sin hijos porque podrían querer tenerlos más adelante. Y ese ha sido un factor del abuso hacia la mujer en el mercado laboral, en el sentido de no permitirles trabajar o despedirlas en el momento en que quedan embarazadas, que es una situación que, no obstante, hoy se defienden mejor y se tiene más claro cuáles son los derechos de las mujeres, se siguen teniendo este tipo de prácticas en el mercado laboral porque inciden en la tasa de ganancia, en el nivel de productividad de las empresas y lógicamente eso es lo que menos se quiere sacrificar en el modelo capitalista. En Estados Unidos, en 2013, las mujeres mayores de 65 años sufrían índices de pobreza muy superiores a los de los hombres y tenían una mayor presencia en la categoría de pobreza extrema. A nivel mundial, las mujeres soportan índices más elevados de penuria económica. Ojo, esto no es porque físicamente o intelectualmente sean más aptas para sufrir la penuria, sino porque ha sido una constante histórica el tenerlas sometidas y el obligarlas a vivir en estas condiciones. Entonces, eso se va convirtiendo en una cuestión que se naturaliza, que se hace como una cuestión cotidiana, natural para las mujeres, pero no es así. Es un proceso social también. Con frecuencia son las últimas a las que se contrata y las primeras a las que se despide durante las recesiones cíclicas. Y si encuentran empleo, se les paga menos que a los hombres. Cuando los estados necesitan reducir el gasto público en educación, sanidad o pensiones de jubilación, son las madres, las hijas, las hermanas y las esposas las que tienen que soportar esa carga, desviando sus energías hacia el cuidado de menores, personas enfermas y ancianas. El capitalismo medra con el trabajo no remunerado en el hogar que realizan las mujeres, porque estos cuidados sostienen un sistema tributario menos impositivo. Y menos impuestos significan más beneficios para los que están arriba, que son casi todos hombres. Este también es un tema muy interesante y muy trágico, el hecho de que las mujeres no solamente se están enfrentando a una jornada laboral normal, sino que una vez terminada la jornada laboral y regresando a sus casas, suponiendo, o bueno, más bien no importando que sean mujeres casadas o solteras, que vivan con su pareja o que vivan con su familia, están sometidas a una doble jornada que tiene que ver con la elaboración de los alimentos, el lavado de ropa, la atención de los hijos, ver lo de las tareas de la escuela y a veces hasta una triple jornada que tiene que ver con el cuidar a la abuela, ya sea la madre de la mujer o la madre del hombre que vive con ellos o el familiar pues ya mayor, que está incapacitado de alguna manera. Entonces estamos hablando hasta de una triple jornada para la mujer que nuevamente se considera como una cuestión natural, en donde los hombres ayudamos o apoyamos si somos muy progresistas, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es repartir de manera equitativa este trabajo, estas obligaciones de índole social, esta doble y tercera jornada, hombres y mujeres por igual, e incluso con los hijos o las hijas, que a veces se les considera que no deben participar en las actividades de organización de la familia, la administración de la familia, porque a ellos les corresponde vivir una etapa solo de juego o solo de estudio. Todas estas actividades tienen que ser presentadas a la familia, a la pareja, cónyuge o a los hijos como parte del trabajo social que tienen por vivir en familia. No se trata de roles establecidos en donde hay una definición de labores específica que no puede agotar uno u otro en contra de la definición que tendría la pareja, ¿no? O los hijos o los padres.
Entonces es muy importante que este nivel de educación empecemos a considerarlo desde la casa, desde la educación a los hijos, y que podamos contribuir a un mundo más equitativo desde la propia casa. Si logramos hacer eso, estaremos dando un paso muy importante en la evolución como seres humanos, como seres sociales, y podemos entonces con mayor facilidad organizarnos para pelear mejores condiciones en el trabajo y cambiar el sistema económico capitalista bajo el cual vivimos, y que pues para nada tiene que ver con la equidad, mucho menos con la igualdad en los géneros. Vámonos a una pausa, y regresando de la pausa continuamos con este libro, ¿Por qué las mujeres disfrutan más el sexo bajo el socialismo? En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con la lectura de ¿Por qué las mujeres disfrutan más el sexo bajo el socialismo? De Kristen Ghodsee. Un libro que me pareció muy importante traerlo a cuento, a pesar de que no lo he terminado todavía. Me pareció muy importante poder retomar por lo menos la parte de la introducción, ya que habla de una problemática que hoy está más que vigente en el caso mexicano, en el caso de los feminicidios, y este contraste muy fuerte que existe entre las políticas de gobierno. Acabamos de enterarnos hace unas horas del nombramiento de varias mujeres dentro del gabinete de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, entre ellas a la doctora Elvira Concheiro, que estaría encargada como tesorera de la Federación, lo cual, bueno, pues es algo de resaltar. Quienes conocemos a la doctora Elvira Concheiro sabemos que es una mujer muy capaz, con mucho conocimiento en economía, y además que tiene una fuerte formación marxista, una fuerte formación de izquierda, militancia de izquierda. La familia Concheiro y la familia propia de la doctora Elvira, pues sabemos que es gente preparada y gente formada desde la izquierda, ella particularmente también con una fuerte militancia feminista, alguien a quien pues desde aquí humildemente felicitamos. Ha estado aquí en el sindicato dando charlas muy importantes, y bueno, pues nos parece importante que forme parte hoy de ese gabinete que gobierna nuestro país, pero también contrasta con la experiencia reciente que hemos tenido con las movilizaciones de las mujeres para la reivindicación de sus derechos. Sin ir más lejos, la marcha del 25 de noviembre por reivindicar la erradicación de la violencia contra la mujer, pues vimos un despliegue pues exagerado, como lo ha sido en casi todas las movilizaciones de las mujeres por parte del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Nos parece que frente a este tipo de manifestaciones el ejercicio de la fuerza legítima del Estado es excesivo, y partiendo sobre todo de esta discusión bizantina que luego nos toca ver en las redes sociales, en donde, bueno, pues hay un bloque, el bloque negro, que se manifiesta de manera violenta, se manifiesta rompiendo ventanas, afectando la propiedad privada. Eso es lo primero que hay que llamar la atención. Lo que afecta es la propiedad privada material, es decir, se va en contra de las fachadas marquesinas de los bancos, de las tiendas estas tipo Oxxo, 7-Eleven. También hay pues el grafiteo y la agresión en contra de monumentos, de estatuas,
de edificios públicos también, pero que es una manifestación de la violencia enfocada hacia estos bienes materiales y que a veces también pues parece ser que se desbarranca un poco en la agresión a otros hombres, a quienes bueno pues las agreden, porque nos consta, ¿no? Hemos estado en las movilizaciones y hemos visto cómo hay hombres que no conscientes de la situación que se está viviendo todavía las insultan, les gritan, las provocan y lógicamente pues en este momento de explosión de las marchas de estas mujeres, bueno, pues muchas de ellas toman acciones violentas en contra de estos hombres, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que no se discute y que se queda en la mera enunciación de que es malo lo que hacen estas mujeres, que sí rompen cosas, que sí violentan a otros ciudadanos, que sí destruyen propiedad histórica, cuando bueno, mucha de esta gente ni siquiera va a museos, ni siquiera sabe apreciar una obra arquitectónica como las que tenemos en el primer cuadro, pero les preocupa mucho, ¿no?, que se rompan aparadores y que se rompan marquesinas de bancos y cosas así. Y lo que no se considera es la pérdida real que tiene una mujer cuando desaparece su hija, desaparece su hermana, desaparece la propia madre o son encontradas asesinadas en esta terrible costumbre de la época neoliberal que es el feminicidio, y particularmente en el caso de México, y que incluso se busca deslegitimar esta calificación de feminicidio diciendo que pues todos son homicidios, ¿no? O sea, todas son muertes, todas son asesinadas, pero el feminicidio destaca por una cuestión. La víctima lo es por el solo hecho de ser mujer, y lo es a manos de, generalmente, una persona cercana a ella, que puede ser su pareja, que puede ser un familiar, un padrastro, un padre, un hermano, un tío. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿no es lo mismo? Claro que no. El feminicidio es un crimen de odio. Puede haber muchos otros tipos de asesinatos, pero lo que tiene que ver con los feminicidios tiene que ver con pues todo el momento previo a la muerte, la tortura, las mutilaciones, las golpizas, la violencia doméstica de la que muchas veces son objeto muchas de estas mujeres y que culmina en su muerte. Las razones por las que muchos hombres hacen esto, bueno, pues las desconocemos, pero sí es un caso específico que requiere mucha atención. Sabemos que históricamente, bueno, pues esto ha tenido lugar en diferentes épocas, en diferentes sociedades, incluso en el bloque socialista había violencia de género, en las comunidades indígenas y pueblos originarios ha habido violencia de género, ha habido abuso sexual. Sin embargo, en el capitalismo esto se multiplica de una manera abrumadora, y que pues no se explica si se habla de que el capitalismo es parte de una etapa civilizatoria en donde muchas de las condiciones irracionales que tiene el ser humano debieran dominarse de mejor manera, pero no lo hacen. Continuemos con la lectura. El capitalismo, sin embargo, no ha sido siempre tan salvaje. Durante gran parte del siglo XX, el socialismo de Estado suponía un reto existencial para los peores excesos del libre mercado. La amenaza de las ideologías marxistas obligó a los gobiernos occidentales a ampliar sus redes de protección social para defender a la clase trabajadora de los inevitables, pero impredecibles ciclos de auge y caída de la economía capitalista. Tras el derrumbo del muro de Berlín, muchos celebraron el triunfo de Occidente, relegando las ideas socialistas al vertedero de la historia. Sin embargo, pese a todos sus defectos, el socialismo de Estado era importante porque ponía coto al capitalismo. Y es que fue precisamente en respuesta a un discurso global de derechos sociales y económicos, un discurso que no solo atraía a las poblaciones progresistas de África, Asia y Latinoamérica, sino también a muchos hombres y mujeres de Europa Occidental y Norteamérica, que la clase política aceptó la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados y creó programas sociales para la infancia y las personas pobres, ancianas, enfermas y con discapacidad,
mitigando así la explotación y el aumento de la desigualdad de ingresos. Hay que recordar que en el proceso histórico de estos ciclos económicos y estos reajustes, que son las famosas crisis del modelo económico, siempre se buscó algún modelo que, sin sacrificar al modelo capitalista, al modo de producción capitalista, no fuera tan duro con la población. Y una de las razones fue, por ejemplo, la crisis de 1929, en donde, como no había una regulación del Estado hacia el capital, hacia los corporativos, hacia la producción, pues lógicamente se generó una crisis que fue incontrolable, que generó pues muchas víctimas mortales, entre los que se suicidaron, las famosas imágenes que tenemos de los accionistas que se tiraban de los edificios en Nueva York, hasta las propias sociedades que se vieron afectadas con la quiebra, con la falta de empleo, con una migración terrible también en el corazón de Estados Unidos, pero en el resto del mundo también. Y bueno, se buscó adoptar políticas económicas que fueran más humanitarias para esta situación que le llaman de darle un rostro humano al capitalismo. Pero también fue por la competencia contra un modelo de producción y un modelo económico que se estaba gestando a partir de la Revolución Rusa de 1917 y que lógicamente tenía un mayor interés social e iba ganando más adeptos en las poblaciones. Aunque existieron precedentes importantes en la década de 1980, con la caída del socialismo de Estado, el capitalismo se sintió libre para acabar con las ataduras de la regulación del mercado y la redistribución de la renta. Sin la inquietante amenaza de una superpotencia rival, los últimos 30 años de neoliberalismo global han sido testigos de una rápida reducción de los programas sociales que protegían a la ciudadanía de la inestabilidad cíclica y de las crisis financieras, los cuales limitaban la enorme desigualdad existente entre los que están en la parte alta de la distribución de la renta y los que están en la más baja. Durante gran parte del siglo XX, los países capitalistas de Occidente también se esforzaron en superar a los de Europa del Este en el ámbito de los derechos de las mujeres, lo que impulsó cambios sociales de carácter progresista. Por ejemplo, en la Unión Soviética y en Europa del Este, el socialismo de Estado logró proporcionar con tal eficacia oportunidades económicas fuera del hogar a las mujeres que durante las 2 décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo remunerado de estas se consideró uno de los males del comunismo. Según el estilo de vida estadounidense, los hombres eran el sostén de la familia, y esto pues nuevamente nos queda claro también en una sociedad conservadora como la mexicana de la primera o de 3/4 partes del siglo XX. Según el estilo de vida estadounidense, los hombres eran el sostén de la familia y las mujeres cuidaban el hogar. Poco a poco, sin embargo, la defensa socialista de la emancipación femenina empezó a hacer mella en el ideal de la esposa perfecta y el marido proveedor. Cuando en 1957 los soviéticos lanzaron el Sputnik, los dirigentes estadounidenses se replantearon el coste de los roles de género tradicionales. Temían que el bloque socialista jugase con ventaja en la carrera por el desarrollo tecnológico al contar con el doble de fuerza intelectual. Y por ahí hay una película sobre justamente mujeres de color, mujeres afroamericanas que participaron en la carrera espacial, que eran científicas, que hicieron los cálculos, que hicieron todo el trabajo intelectual fuerte, pero que fueron hechas a un lado e históricamente nunca se les dio el reconocimiento. Temían que el bloque socialista jugase con ventaja en la carrera por el desarrollo tecnológico al contar con el doble de fuerza intelectual, pues las rusas recibían formación y las mejores y más brillantes eran encausadas hacia la investigación científica. Había un reconocimiento. En 1958, intimidado por la superioridad del bloque del Este en la carrera espacial, el gobierno estadounidense aprobó la Ley Nacional para la Defensa de la Educación, la LNDE. Pese a la inercia cultural que llevaba a las mujeres a asumir el papel de esposas económicamente dependientes, la LNDE creó nuevas oportunidades para que las jóvenes con talento pudiesen estudiar ciencias y matemáticas. 3 años después, en 1961, el presidente John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 10.980, que establecía la primera comisión presidencial sobre la situación de las mujeres y en la que se evidenciaba una cierta preocupación por la seguridad nacional. Esta comisión, presidida por Eleanor Roosevelt, esposa o viuda de Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos,
sentó las bases del futuro movimiento por los derechos de las mujeres en Estados Unidos. A la sociedad estadounidense le esperaba una nueva conmoción en 1963, cuando Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer cosmonauta tras pasar más tiempo en órbita que todos los astronautas estadounidenses juntos. Además, el dominio de la Unión Soviética y los países del Este en los Juegos Olímpicos incentivó la aprobación del título 9, que alentaba a Estados Unidos a entrenar a más mujeres deportistas con el fin de que pudieran arrebatar las medallas de oro a sus enemigos ideológicos. Esto llama mucho la atención porque pues quiere decir que la entrada de la mujer a las universidades, a los deportes, al mercado laboral, se dio por una competencia entre dos bloques ideológicos confrontados. Y que si a algo le deben agradecer a el bloque comunista las mujeres de Occidente, es justamente el que se les diera ya igualdad de derechos para participar en estas actividades. En respuesta a la capacidad que el socialismo de Estado mostraba para las ciencias, el gobierno estadounidense encargó un importante estudio titulado Las mujeres en la economía soviética. En 1955, 1962 y 1965, se realizaron visitas a la Unión Soviética para examinar las políticas soviéticas destinadas a integrar a las mujeres en la población activa, las cuales servirían de inspiración a los legisladores estadounidenses. En los últimos años, la preocupación por el desperdicio del talento y el potencial de trabajo femenino ha llevado a la creación de la Comisión Presidencial sobre la Situación de las Mujeres, que ha publicado una serie de informes sobre diversos problemas que afectan a las mujeres y su participación en la vida económica, política y social. Comenzaba así el informe de 1966. Continúa. Para formular cualquier política destinada a mejorar el aprovechamiento del potencial de las estadounidenses, es importante conocer la experiencia de otras naciones en el uso de sus capacidades. Por este motivo y muchos otros, la experiencia soviética resulta de particular interés en este momento. El precedente que había sentado el socialismo de Estado en los países de Europa del Este influyó en los políticos estadounidenses en el mismo momento histórico en que Betty Friedan publicaba La mística de la feminidad, donde desvelaba el alto nivel de insatisfacción de las mujeres blancas de clase media con sus vidas, circunscritas al ámbito doméstico. Por supuesto, en el clima político actual resulta difícil imaginar que la rivalidad entre dos superpotencias llegase a encender la chispa del interés por la situación de las mujeres. Justamente este es lo que abre el panorama en este texto de lo que finalmente un modelo ideológicamente centrado en el bienestar de la colectividad confronta al modelo que centra al individuo, ¿no? El trabajo del individuo, que además pues es en un marco un tanto fuera de la realidad, porque esta idea de que el individuo por sí solo sale adelante y se puede convertir en millonario, arquitecto de su propio destino, etcétera, etcétera, y todo esto que vemos en la basura de libros de autosuperación que nos podemos encontrar en una librería de Sanborns, pues queda desnuda ante la triste realidad que vivimos, en donde la explotación es lo único que le interesa al sistema, el mantener su tasa de ganancia a través de la explotación. La explotación de las y los trabajadores, la explotación del medio ambiente, de los recursos naturales, la explotación por sobre todas las cosas, aunque en ello se nos vaya la vida y la existencia. Y en el caso de las mujeres, pues con mayor razón. Entendemos que primero esta conformación de una sociedad en donde el hombre es quien tiene el dominio, pues es precisamente a través del uso de la fuerza, el uso de la censura hacia la actividad de las mujeres, porque queda muy claro después de miles de años de existencia del ser humano que la mujer es igualmente capaz o incluso hasta más capaz de muchas actividades físicas que el hombre piensa que le tocan por naturaleza. Y bueno, hay un texto que es muy recomendable en este sentido, es un texto básico de Federico Engels sobre la historia de la familia, la sociedad, la familia y la propiedad privada. Y ahí vamos viendo cómo este modelo patriarcal es el que empieza a desplazar a un modelo que era más equitativo, que era más horizontal,
en donde las mujeres tenían una mayor participación social en la toma de decisiones y que poco a poco se fue desplazando hasta llegar a este modelo de patriarcado que conocemos y que nos parece tan natural. En fin, es un tema que requiere mucha atención y que vamos a estar lógicamente retomando en diferentes sesiones de Letras Militantes. Por el momento, bueno, pues es todo para el programa de hoy. Agradecemos su atención y yo agradezco muy fraternalmente a nuestros camaradas, nuestras compañeras de Radio ESME que nos apoyan en la realización de estos programas que son de singular importancia para tenerlos informados a toda la base, a todas nuestras compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos pues la próxima semana en otra emisión de Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.